Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar un importante amparo directo en revisión, el 1621, diagonal 2010, en el cual se estudian por parte de los integrantes del máximo tribunal de la República una serie de aspectos vinculados con la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, con las potestades que alguna persona pensó que tenía para revisar el correo electrónico de su pareja. Se discute también y se analiza el efecto probatorio que pudieran tener o que pudiera derivarse de este acceso al correo electrónico de la pareja. En fin, una serie de temas que estoy seguro que serán del máximo interés. Y para entender el alcance de los criterios fijados por la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Guillermo Con. Bienvenido, diría yo, rebienvenido, Guillermo, porque ya nos has hecho el favor de acompañarnos. Muchas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí nuevamente. Igual con Carlos Ponce. Carlos, bienvenido otra vez. Muchas gracias. Ya hemos platicado. Carlos, ¿cómo empieza el caso? ¿Cómo es que el caso se plantea en instancias judiciales inferiores y va escalando hasta que llega a la Suprema Corte? Sí, bueno, este es un caso que se origina en un juicio de divorcio necesario, que fue promovido por una persona en contra de su esposa. En este juicio demandó precisamente el divorcio necesario, la pérdida de la patria potestad en favor y la guardia y custodia en favor de él respecto de su esposa, apoyándose específicamente en dos causales que en aquel entonces preveía el Estado de México, que era la causal de adulterio, por un lado, y la causal de injurias graves cometidas en contra de uno de los cónyuges, haciendo imposible la convivencia. Para fundar sus pretensiones, y esta es la parte interesante, el actor, en este caso, ofrece como medio de prueba más de 300 correos electrónicos que había obtenido de la cuenta de correo electrónico de su esposa, en donde al parecer se mostraban ahí algunos actos en donde esta persona, bueno, su esposa al parecer había tenido una relación extramarital. Adicionalmente ofreció como medio de prueba una fe de hechos notarial en donde se muestra cómo es que esta persona tuvo acceso, cómo esta persona llega a su casa junto con el notario. ¿Esta persona te refieres al esposo? Al esposo. Correcto. Entra a su casa, el notario en este caso da fe de hechos de cómo entra al correo electrónico, cómo obtiene estos correos electrónicos, etc. Bueno, con estas pruebas ya en juicio, en primera instancia y en segunda instancia, los jueces del Estado de México determinan que no probó sus pretensiones, que la información era insuficiente para poder acreditar tanto la causa de adulterio como la de injurias graves. Es importante tomar en consideración que se valoraron estos medios de prueba, inclusive pruebas derivadas de estos correos electrónicos, como fueron peritajes psicológicos practicados a partir de estos correos electrónicos. O sea, si no entiendo mal, Carlos, lo que nos estás diciendo es el juez de primera instancia y la sala, creo que esto fue en el Estado de México, ¿cierto? En el Estado de México. En el Estado de México. Independientemente de que le hayan dado la razón o no, que el resultado es que no le dan la razón al esposo, digamos, Es al esposo, pero sí. el fundamento en términos probatorios son los correos. Los correos. Digamos, la parte medular del razonamiento jurídico son los correos. Sí, porque es ahí donde él pretendía apoyar su pretensión. Es decir, el hecho que quería probar era precisamente ya sea adulterio, que se habían cometido injurias en su contra para poder justificar el divorcio y posteriormente todas las consecuencias adicionales. Esto se pierde, bueno, el actor pierde, el esposo pierde en las primeras instancias, pero promueve un juicio de amparo, y aquí es donde empiezan los temas, porque en el juicio de amparo el tribunal colegiado, valorando todos estos correos electrónicos, estas pruebas derivadas de los correos electrónicos, determina que si bien no son suficientes para tener por acreditado el adulterio, sí permiten tener por acreditada una injuria grave por parte de la esposa en contra de su esposo, que daba lugar a tener por acreditada esta causal y en consecuencia la pérdida de la de la guardia y custodia en favor del esposo. Esta decisión es impugnada por la esposa, por la demandada, a través del recurso de revisión que conoce la Suprema Corte y en específico alegando que hubo una violación, entre otras cosas, al artículo 16 constitucional que consagra el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Y bueno, este sería el contexto general. Guillermo,
Pues Carlos nos está narrando esta historia, llega el caso a la corte y entonces, pues de entrada, yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo dirán, a ver, espérame, o sea, la señora dice que su esposo violó el artículo 16 constitucional en su perjuicio, pero en la parte donde se establece la inviolabilidad de comunicaciones privadas, pero ¿qué no el artículo 16 solamente lo pueden violar o violentar en este supuesto las autoridades? Justamente es interesante que me preguntes eso. Ya habíamos tenido oportunidad de discutir esto en la sesión pasada y efectivamente habíamos mencionado este precedente. Si bien no es el primero como tal, porque se basa en un primer precedente que empezaba a esbozar una doctrina de ilícitos constitucionales entre particulares. Aquel caso del 2000 del ministro Ortiz Mayagoitia. Del ministro Ortiz Mayagoitia, justamente. Amparo en revisión 2/2000 por si quieren obtener el documento, vale mucho la pena. Es bastante interesante y es un primer esbozo de esta doctrina, ¿no? Y es justamente a partir de este precedente que la primera sala, la Suprema Corte, empieza a desarrollar con mucha más profundidad esta idea de la vigencia de los derechos fundamentales entre los particulares. Como comentaba en aquella ocasión, esto es una especie de importación que traemos o se trajo del Tribunal Constitucional alemán a partir de varios precedentes y básicamente se piensa que esta visión decimonónica de los derechos fundamentales como solamente el individuo luchando contra el Estado es insuficiente para resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, se parte de la idea de que los derechos fundamentales se encuentran presentes en todo el ordenamiento, en todas las relaciones, tanto como derechos subjetivos como un principio objetivo que se tiene que perseguir. Hay una dualidad ahí, ¿no? Dice la sentencia. Es como una cualidad dual. Es una cualidad dual. Y a partir de esto es que empezamos a esbozar una idea de que sí pueden los derechos fundamentales tener una vigencia entre los particulares y en cierta forma ser exigibles entre particulares. Y aquí hay que tener en consideración que no todos los derechos fundamentales tienen esta cualidad, ¿no? Ahí hay un matiz, ¿verdad? Hay un matiz muy importante que hace la sentencia y que es desarrollado posteriormente en la línea jurisprudencial de la Suprema Corte. Dice la sentencia, hay que voltear a ver la naturaleza de la relación particular, hay que voltear a ver la naturaleza del derecho fundamental del que estemos hablando y podremos determinar si en ese derecho, en esa circunstancia, hay una vigencia entre los particulares. O sea, la idea sería, los derechos se proyectan en esta dualidad, digamos, de su naturaleza, se proyectan a las relaciones entre individuos y autoridades, pero también a las relaciones entre individuos. Pero lo que nos estás ahora mencionando es que no todos los derechos. No todos los derechos. Habrá que ver cuál sí, cuál no. Se va analizando caso por caso y como te decía, la línea jurisprudencial de la Suprema Corte ha ido en varios casos determinando, bueno, estos derechos fundamentales. Sí, veíamos en el caso de Letras Libres contra la Jornada, se dijo el derecho a la libertad de expresión, sí, el derecho al honor, sí, ¿no? Habrá otros que no. Oye, Carlos, déjame regresar a un punto que señalabas y que me parece muy importante. En la sentencia está narrado con gran lujo de detalles y yo creo que tú lo tocaste también en tu intervención. ¿Cómo el señor accede al correo electrónico de su esposa? Es decir, parece una actitud muy premeditada porque incluso llama al notario. Creo que es una notaria. Sí. Es una notaria del Estado de México. Entonces le dice, necesito que vengas a dar una fe de hechos a mi domicilio. Se desplaza la notaria, sale de su oficina, va a la casa del señor y ahí hay un relato muy minucioso que vale la pena recuperar. Sí, lo que se tiene por probado en el caso, porque existe precisamente esta fe de hechos notarial, como dices, por parte de una notaria del Estado de México, es precisamente que se llama, como cualquier fe de hechos, para que tome nota, para que dé fe con algún grado de certeza que algo sucedió. Pero ¿qué es lo que dice que sucedió? Bueno, pues precisamente que esta persona accede a su computadora y a través de su propia computadora pone el correo electrónico de su esposa, introduce la contraseña del correo electrónico de su esposa y es así como accede a estos correos electrónicos que posteriormente son ofrecidos como medios de prueba. Una vez que accede, empieza a imprimir en ese momento los correos, ¿no? Sí. En presencia de la notaria le dice, mira,
esto que estás viendo en la obtiene. pantalla, yo ahorita lo voy a imprimir, ¿no? Le pongo print y órale. Y se obtienen esos correos. Y se obtienen, que posteriormente llegan a conocimiento judicial. A conocimiento judicial, exactamente. Eso es lo que se tiene por probado en el Y aquí es interesante esto porque además la propia sentencia dice, bueno, no hay duda de la manera en la que los correos fueron obtenidos. Es decir, eso deja de ser debatible. Si él quisiera defenderse de que no, lo que pasa es que, fíjate que me los hicieron llegar, ¿verdad? O pues no sé, de alguna manera los ha de haber impreso mi esposa y los dejó ahí, yo me los encontré en la cocina sin querer. Pero no, aquí el debate no es cómo se obtuvieron porque está la fe, probado. la fe notarial. O sea, Sí. digamos que el mismo... Entonces, Sí. lo que hay que determinar justamente es si esa acción en particular, que está aprobada en una fe de hechos, es lo que vulnera, si hay una vulneración a partir de eso a la inviolabilidad. Esa es la gran discusión. de las Ahora, protecciones. nada más para retomar otro punto que tú también mencionabas. Ya estando los correos en el juicio, ya estando bajo conocimiento de una autoridad judicial de primera instancia en el Estado de México, en materia familiar o civil, en fin, se deriva de ahí otro medio de prueba que es el peritaje en psicología. Y el peritaje en psicología es muy llamativo también, porque creo que también es una perito psicóloga en donde pues hace un análisis ya del contenido, ¿no? Y llega a ciertas conclusiones. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, precisamente a partir de estos medios de prueba es interesante que, bueno, a partir de esos correos se ofrece adicionalmente como medio de prueba un peritaje en materia psicológica, que de hecho se hacen varios, incluso hay un peritaje tercero en discordia, en el que se trata de extraer a partir de esos correos si se pudo haber ocasionado algún daño psicológico, cuál era la intención de estos correos, si el contenido ideológico de estos correos era cierto, es decir, si lo que se estaba manifestando dentro de esos correos era verdad o no. Y bueno, evidentemente, pues estos tuvieron un peso, estos peritajes tuvieron un peso en la determinación que finalmente terminó optando el colegiado, porque incluso el tribunal colegiado los transcribe en su propia sentencia estos resultados para tener por acreditada la causal. Y de hecho es llamativo porque, digo, creo que es importante para las personas que nos ven señalar que esto ha cambiado mucho de manera reciente porque ahora en los procesos de divorcio ya no se necesita acreditar una causal. O sea, estamos hablando de un momento anterior en el ordenamiento jurídico mexicano. Pero en esa lógica donde antes sí se litigaba, o sea, se controvertía, pues, ¿no? Una parte decía sí se acreditó la causal, la otra a lo mejor que no se quería divorciar decía no, en fin. En todo este debate, lo que me llama la atención de lo que señalas, Carlos, es que el colegiado dice el contenido obsceno, impúdico, libidinoso y lujurioso. Inaceptadas por la sociedad. Del momento. No, del momento, ¿no? Creo que es importante porque creo que hoy a la luz de todos los criterios que tenemos, incluso sobre perspectiva de género, incluso sobre lo que significa el libre desarrollo de la personalidad, que ha sido el derecho que ha servido también para justificar la invalidez, por ejemplo, de los sistemas que establecían causales de divorcio, hoy nos permiten tener ya como una lectura distinta, ¿no? Nos permiten pues, ver ahí un problema en el razonamiento del tribunal incluso, ¿no? Es que lo digo porque además, es decir, aunque es un caso pues que sí se remonta a unos 10 años, pero tampoco estamos hablando del siglo XIX. No. Estamos hablando de un caso relativamente reciente y cuando uno lee este tipo de expresiones que vienen de un tribunal colegiado circuito, parecen, en fin, anticuadas, ¿no? O a lo mejor no en la línea de juzgar con perspectiva de género, del libre desarrollo de la personalidad, en fin, parecen de otro debate jurídico previo, lo cual también nos habla de lo mucho que hemos cambiado, Sí. o sea, del impacto que han tenido los pronunciamientos de la Suprema Corte, ¿no? Sí. Guillermo, regresando al tema del que estamos platicando, por ejemplo, yo estoy seguro que en una visión muy tradicional del derecho alguien te diría, oye, pero todo esto que mencionas de que entre particulares, pero en la anterior ley de amparo, por ejemplo, pues no procedía el amparo contra actos de particulares. Entonces, ¿cómo dices que un particular viola los derechos humanos de otro particular si no procede el amparo? La sentencia lo aborda también este tema, ¿no? Claro, aquí creo que es muy importante distinguir. Estamos hablando de dos cuestiones conectadas pero distintas, ¿no? Y creo que la sentencia lo explica bastante bien. Una cosa es la vigencia de los derechos fundamentales entre los particulares, ¿no? El hecho de que efectivamente se pueda determinar que un particular se encuentra obligado respecto de otro y un particular tiene derechos frente a otro, ¿no? Lo cual es problemático o digamos,
genera ciertas cuestiones interesantes de discusión porque muchas veces se trata de dos derechos en conflicto, ¿no? Donde entramos en ponderación. El hecho de que tú reconozcas la vigencia de los derechos fundamentales entre particulares, pues nos abre la puerta a conflictos de derechos. Por otro lado está como tal ya la eficacia o la eficacia procesal que uno puede tener respecto de esos derechos, ¿no? Efectivamente, bueno, en las recientes reformas de la ley de amparo se agregaron supuestos para poder promover el amparo en contra de particulares en determinados supuestos, pero la idea es que el juicio de amparo no es, por regla general, el medio adecuado para impugnar esto, pero sí para analizar de manera indirecta este tipo de violaciones. Entonces, por ejemplo, el caso concreto, como muy bien explicaba Carlos, proviene de un juicio civil en el cual se advierten violaciones a derechos fundamentales entre particulares e indirectamente se aborda este tema en la sentencia y se llega a la conclusión a la que se llega. Pero la autoridad responsable pues es la sala de segunda instancia y después se analiza el tribunal colegiado, ¿no? La autoridad responsable en el juicio de amparo sigue siendo la autoridad, Ahora, del Estado. En esta lógica de lo que comentas, Guillermo, por ejemplo, el juez de primera instancia pudo perfectamente haber dicho no aplico o no considero los correos porque son violatorios de la inviolabilidad del artículo 16. O sea, si no se tuvo que haber llegado necesariamente a un juicio de amparo. Es más, pudo no haberse llegado en este caso. Haberse llegado, claro. Digo, la decisión finalmente es de quien lo promueve, ¿no? Y si no llega al juicio de amparo, de todas formas, en tu explicación lo que estoy entendiendo es que son dos cosas separadas. Primero determinemos si un particular puede violar o no los derechos. Y luego el medio de defensa, bueno, pues ese es un tanto hasta contingente, ¿no? El remedio. El remedio. Que, como se le llama normalmente, ¿no? ¿Cómo vamos a reparar esta violación? Bueno, pues habrá diferentes caminos procesales que nosotros podamos tomar para indirectamente atender esta clase de circunstancias, ¿no? Pero eso no significa que uno pueda promover un juicio de amparo en contra de su pareja por meterse a su computadora, ¿no? No, en todo caso será materia de un juicio civil o de algún otro medio. O incluso responsabilidades penales, ¿no? Sí, es correcto. En ciertas circunstancias. En determinadas circunstancias. Bueno, vamos a regresar y cuando regresemos, Carlos, te voy a preguntar sobre estas consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito sobre el contenido de los correos, porque también la sentencia hace una separación entre el ámbito de protección de la forma y del fondo, creo. Entonces regresamos contigo, no se vayan, estamos analizando un tema, ya lo ven ustedes, de la mayor importancia y diría de la mayor actualidad. ¿Puede tu pareja revisar tu correo electrónico sin tu consentimiento y de lo que ahí obtenga presentarlo como prueba en un juicio? Caray, gran tema, un tema resuelto, analizado por el máximo tribunal de la República. Regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte. Estamos analizando el amparo directo en revisión 1621/2010 y pues les reitero mi agradecimiento a Guillermo Con y a Carlos Ponce por ayudarnos a entender. Lo que queremos es analizar, comentar con ustedes los alcances de esta importante sentencia de la Suprema Corte. Y Carlos, te quería preguntar, ¿cuál es la relación que en la sentencia se establece entre la forma y el fondo en cuanto al objeto de protección constitucional? Porque el Tribunal Colegiado de Circuito, como muy bien lo apuntábamos, o tú lo señalabas, dice, es que sí se acredita una de las dos causales de divorcio, porque de los mensajes que se intercambian la esposa con un señor tercero, hay un contenido obsceno, impúdico, libidinoso y lujurioso. Pero, ¿y si el esposo hubiera accedido a esos mensajes y el contenido no hubiera tenido estas características, ¿se hubiera violado o no el 16 constitucional? Es una pregunta muy relevante, porque tiene que ver con cómo la Corte define, cómo la Corte entiende lo que es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Porque pudiera haber ahí una tentación de querer equiparar, ¿no?, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones con otros derechos. Por ejemplo, un derecho a la vida privada en general o el derecho a la intimidad en particular. Lo que la Corte entiende es que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, que está previsto en el artículo 16 constitucional, en nuestra Constitución, es un derecho autónomo. Es decir, que tiene un derecho que tiene una configuración específica, una configuración particular, que lo que hace es proteger la comunicación
ya veremos después qué se entiende por comunicación, lo que hace es proteger una comunicación con independencia de lo que encuentres, con independencia del contenido. Es decir, lo que está prohibido constitucionalmente es que una persona acceda a la comunicación, una carta, un correo electrónico, a una llamada telefónica, sin la autorización correspondiente, con independencia de lo que uno puede encontrar ahí. O sea que si ese señor hubiera llamado a la notaria del Estado de México para dar la fe de hechos y habiendo accedido al correo de su esposa encuentra puras facturas de la luz por pagar, ¿de todas formas se hubiera configurado la violación? De cualquier manera, porque lo que protege precisamente es la comunicación, no importa el contenido, a diferencia de otros derechos, como podría ser la intimidad, en donde lo que sí se protege es que la información que realmente sea íntima, que realmente se refiere al ámbito íntimo de una persona. En la inviolabilidad de las comunicaciones no es así. Lo que se protege es, digamos, la forma. Es decir, que algo sea una comunicación, con independencia de lo que sea. Y podrían ser facturas, podría ser publicidad, podría ser cuestiones completamente irrelevantes, incluso de carácter público. Pero le compete solamente a ella, no al esposo. Si llega al correo. El problema es haber entrado. El problema es haber transgredido esa puerta, que está esa frontera entre lo privado de la comunicación, con independencia del contenido, y el ámbito de lo que es público. Guillermo, la sentencia dice, aportando un matiz que creo que vale la pena rescatar, que esta inviolabilidad de las comunicaciones de la que Carlos nos está hablando opera solamente frente a terceros. Esto es importante porque entonces la Corte asume que si uno de los dos destinatarios, en el caso de un correo electrónico, decide hacer público el contenido, pues ahí ya no se configuraría este ilícito constitucional, ¿no? Claro, como bien lo explicaba Carlos, este derecho parece ser como una especificación de un cúmulo de derechos que parecen proteger como esta esfera privada, esta esfera individual de la persona, el cual se puede dar en un abanico de circunstancias. Aquí en específico se están protegiendo las comunicaciones, ¿no? Cuando hay una comunicación, pues hay una transferencia de datos, un compartir datos entre dos personas. Y esa privacidad solamente opera frente a individuos que no participan en ese intercambio de ideas, de información. Entonces, la Constitución lo que hace es da por hecho de que o la interpretación de la Corte, que si una de las personas decide abrir esa conversación o dar autorización para que alguien entre a esa comunicación, entonces ya no se configuraría una violación a esta protección constitucional. Aunque se podría configurar otra violación. Por ejemplo, ahí sí recupero la observación de Carlos del derecho a la intimidad. Por supuesto. Tú das a conocer información íntima de alguien con quien te comunicaste. Pues, por supuesto. Ahí ya, como bien distingues, hay otro derecho, habría que ver otro tipo de circunstancias, otras cosas para ver si se violó un derecho fundamental. Oye, y en relación a esto, la sentencia también aporta digamos, porque me parece que el razonamiento jurídico de la Corte va avanzando como por pasos, como por etapas, para clarificar, ¿no? Sobre todo los alcances de la propia sentencia. Dice, en una parte, se deben de proteger también los llamados datos externos, que sin hacer referencia al contenido pudieran eventualmente suponer pues algún tipo de afectación. Pienso en esto, un listado de llamadas, la duración de las llamadas o los números a los que se marcó, etcétera, que sin necesariamente decir, pues fue con este fulano con el que finalmente te terminaste acostando, no. Realmente lo que está haciendo la Corte es decir, tenemos que dar una protección muy robusta a la privacidad, ¿no? a la inviolabilidad, la idea que no se metan, que decía Carlos, ¿no? Efectivamente, creo que la sentencia tiene un gran acierto en el que trata de ser muy minuciosa con respecto de los alcances del derecho fundamental, ¿no? Y precisamente uno de los alcances de este derecho fundamental es dar un ámbito de protección no solamente al contenido per se de la comunicación, sino a, como decías, los datos que pueden llegar a identificar esa comunicación. ¿Por qué? Porque a partir de esos datos uno pudiera inferir muchas cosas, ¿no? Uno pudiera llegar a inferir una serie de circunstancias alrededor de la comunicación, como podría ser el nombre de los participantes, como mencionabas, la duración de una llamada, una serie de cosas que también están protegidas por este derecho fundamental.
Correcto. Entonces, yo en esa parte de la sentencia lo que hace es dar una protección robusta, una protección amplia. Exactamente. Carlos, en la sentencia también se dice, a ver, si un dispositivo de comunicación permite almacenar los mensajes, ya me estoy refiriendo al contenido, evidentemente, ese almacenamiento de los mensajes queda protegido para momentos posteriores. O sea, no se exige que la interceptación del mensaje sea simultánea a cuando está aconteciendo, ¿no? Sí, ¿Es esto exactamente. correcto? Sí, otra pregunta que se hace a la Corte es, bueno, ¿hasta cuándo están protegidas las comunicaciones privadas? Y aquí hay que tener en cuenta que debido al desarrollo tecnológico, a la forma en la que han evolucionado las comunicaciones ya no se dan de manera instantánea y que se agotan en ese momento, ¿no? Hoy en día hay una gran cantidad de formas en las que se puede almacenar el contenido de una comunicación. Puede ser una llamada telefónica, puede ser un correo electrónico que puede estar guardado en un servidor durante mucho tiempo. O pienso en un WhatsApp. O en un WhatsApp. ¿No? Si tú no borras tus chats de WhatsApp, ahí siguen. Está la comunicación, precisamente almacenado. Entonces la pregunta es, ¿el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones solamente protege a los intervinientes de la comunicación cuando están realizando la comunicación, cuando se da este intercambio? Pues no tendría sentido. No tendría sentido que el derecho se agotara en esta protección, porque prácticamente hoy en día ninguna comunicación se agota ahí, sino que quedan almacenadas en estos registros. Entonces, la protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se extiende también a los registros, en donde queden asentados y guardadas estas comunicaciones, y como bien decía Guillermo, también a los datos de tráfico, o lo que también en Internet se le conoce como los metadatos de las comunicaciones, ¿no? Que permiten identificar ya no el contenido, sino datos relacionados con la comunicación, los mensajeros, quién lo envió, el enrutamiento, etc. Oye, y en este sentido, estoy pensando en el antecedente que comentábamos del ministro Guillermo Ortiz Mayagoite, aquel amparo del 2000, cuando se configura el concepto de ilícito constitucional, porque en ese caso, seguramente recordarán ustedes, se trató de una interceptación de una llamada telefónica. Entonces, claro, estamos hablando de de otra situación en términos del desarrollo de la tecnología, porque pues no se usaba tanto bueno, el WhatsApp yo creo que ni existía, ¿verdad? Ni muchos dispositivos que hoy permiten ese almacenaje. La idea tradicional era eso, era que no se colgaran de tu teléfono fijo incluso, que no alguien estuviera escuchando mientras hablabas por teléfono. Pero hoy en día, en esta reflexión que tú haces, Carlos, pues yo estoy pensando en una dimensión amplísima, ¿no? ¿Cuántas personas no enviamos diario mensajes de voz a través de WhatsApp, en donde contamos millones, 1000 cosas que quedan almacenadas para que los escuchen generaciones y generaciones en adelante? Y en el correo electrónico igual. Igual en el correo electrónico. O sea, la capacidad de almacenamiento de información en el mundo actual es... Por eso decía hace un momento que ya nuestras comunicaciones pues han evolucionado mucho. Difícilmente se da incluso el uso a veces del propio celular, ¿no? Para que se den estas intervenciones. Es cierto, los jóvenes ya no se llaman, ya nada más se whatsappean, ¿no? Y ahí queda, todo eso ahí queda. Oye, a ver, Guillermo, una cuestión adicional importante. La Corte sí es muy cuidadosa, y tú así lo definiste, es una sentencia cuidadosa, es una sentencia que va de manera minuciosa, incluso avanzando en su razonamiento, y en un punto de la sentencia la Corte dice, se tiene que tratar de una interceptación, déjeme ponerlo en estos, no es la palabra que usa la Corte, pero lo quiero enunciar así, dolosa. Es decir, la persona que encuentra el mensaje tiene que estar buscando el mensaje, no es que de pronto por accidente te lo encuentres. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, otra vez reitero esta idea de que este derecho fundamental es un derecho fundamental especial o muy específico. La Corte lo define, y me parece que estas son las palabras, como garantía formal. Es decir, como decíamos, solamente la violación se configura con simplemente la intromisión en la comunicación, con independencia del contenido. Es así entonces que pareciera o se da por sentado de que esa intromisión debe necesariamente llevar una intención, debe llevar como decías, una intención dolosa de entrometerse en esa comunicación. Y entonces la Corte da a entender que si esa intromisión se diera de manera fortuita,
Si yo, en el ejemplo que ponías, si una persona hubiera encontrado los correos porque alguien se los envió de manera anónima, creo que ahí, en todo caso, y dependiendo de las circunstancias, podríamos estar hablando de violación a otro tipo de derechos fundamentales, pero no de una violación a la prohibición de intromisión de comunicaciones. O una persona que de buena fe toma el celular de su pareja pensando que es el suyo, porque muchas veces pueden ir y comprar el mismo modelo de celular, ¿no? Porque a veces Claro. hay hasta promociones, ¿no? Están los dos celulares ahí, yo tomo uno pensando que era el mío, lo prendo, ahí hay, ¿no? Fortuitamente me voy enterando cosas que no debería yo de enterarme. Entonces no estamos en esa lógica No. del ilícito constitucional. No se está en esa lógica. Lo que sí especifica la sentencia es que una vez que se da esta intromisión fortuita en las comunicaciones, no se actualiza la violación, pero uno no puede hacer uso del contenido de esas comunicaciones. O sea, me lo encontré fortuitamente, pero ya que me lo encontré, voy y lo llevo ante un juez para pedir el divorcio. En ese momento, efectivamente, ¿no? eso no se puede. Eso no se puede. Lo que dice la sentencia es, bueno, si te lo encontraste fortuitamente, pues ni modo, te enteraste. Ahí déjalo, ¿verdad? O sea, por la mala, pero... Sí, te fuiste, pues, te fuiste modo, enterando, ¿no? de cosas que no te convenían. Bueno, sí. Ahí está. Oye, Carlos, la Corte también, digamos, hace esta matiz. Le voy a seguir llamando matiz porque me parece que va agregando reflexiones. Tiene que ser un medio de comunicación diferente a la palabra o a los gestos, es decir, diferente a la percepción que pueda tener. Es decir, si yo escucho que mi pareja está hablando con un tercero, yo intento usar esa información, es distinto al caso que está abordando la Corte, ¿no? Y también lo menciona la sentencia. Sí, creo que tiene que ver con cómo podemos definir que una comunicación es privada. Porque habrá comunicaciones que no necesariamente sean privadas. Pienso, por ejemplo, en este espacio en donde nos están escuchando muchas personas. Aquí no vamos a decir nada privado ni pues íntimo, sería irrazonable decir que esto es una comunicación privada, pero creo que hoy en día en nuestra vida convencionalmente hemos acordado que existen ciertas vías, ciertos canales, ciertos medios en los que hay voy a decir, utilizando una expresión de la jurisprudencia estadounidense, hay una expectativa razonable de privacidad. Sí, muy buena expresión esa, por cierto. Hay lugares en los que yo no espero que si yo me comunico a través de este medio, me va a escuchar todo el mundo o se va a dar a conocer. Entonces, pues tiene que ser precisamente a través de estos medios en los que hay una expectativa de privacidad que podemos considerar que hay una comunicación privada. Guillermo, a ver, siguiendo la reflexión de Carlos, ¿y qué medios son esos? Porque hoy, a ver, en el precedente del año 2000 del ministro Ortiz Mayagoite hablábamos de una grabación de una llamada telefónica. Aquí estamos hablando de un correo electrónico, pero también esto se está superando ya. Es decir, y si en el futuro, estoy pensando en un WhatsApp, estoy pensando en un mensaje privado en Twitter, por ejemplo, un mensaje directo en Twitter, ¿no? Se llama. Estoy pensando en el inbox de Facebook. Claro. ¿Qué dice la sentencia al respecto ahí? Incluso yo me iría más atrás. Hay que entender que este derecho fundamental está en la Constitución desde sus orígenes. Y lo que buscaba proteger eran las comunicaciones privadas por medio de correspondencia, que era el medio que existía. O sea, ¿te refieres a cartas físicas? A cartas físicas que se enviaban en ese momento y lo que es una garantía que tiene muchos años, justamente buscando proteger las comunicaciones privadas que se daban en cartas. Ya incluso el precedente de Ortiz Mayagoite con el teléfono ya es un avance tecnológico de cómo el constituyente pensó este derecho fundamental, ¿no? Claro. Pero eso no quita la esencia o el núcleo que la esencia o el núcleo del derecho fundamental podamos aplicarlo a situaciones análogas. El teléfono, en este caso el correo electrónico, y como dices, hoy en día el WhatsApp o el inbox de Facebook, y en un futuro, no lo sé, comunicaciones por holograma. Creo que, sí, porque la tecnología va avanzando a una velocidad. Por supuesto, y a final de cuentas, la línea básica, la razonabilidad de la existencia de este derecho fundamental es aplicable a todos los medios por los cuales uno pueda tener este tipo de comunicaciones. Ahora, la sentencia lo afirma en esos términos, ¿no? Es decir, la sentencia creo que da la pauta para que nosotros entendamos qué es lo que se está protegiendo
independientemente de cuál sea la forma de comunicación, porque en el futuro, digamos, esto está abierto. Esto está abierto y creo que justamente es otra de las cosas valiosas de la sentencia, en el sentido de que hay que interpretar la Constitución conforme a nuestra realidad social, no podemos simplemente voltear a ver qué pensó el constituyente cuando estableció este derecho fundamental. Es que en Querétaro en 1916 pues no conocían el WhatsApp. No conocí, sí, ¿no? o el teléfono celular, claro. O el correo electrónico. O el correo electrónico. ¿No? Sí. Pero a final de cuentas creo que justamente esa es la labor de un tribunal constitucional, de una Suprema Corte, el entender cuál es el núcleo esencial del derecho fundamental y cómo aplicarlo, cómo irlo aplicando o metiendo en la realidad social. Ahora, ¿estarías de acuerdo, Guillermo, entonces que la sentencia está abierta al futuro? Digamos, es una sentencia que no cierra en un email o en un teléfono, sino que se puede proyectar, es decir, este precedente eventualmente se podrá usar dentro de 20, 30 años. Se puede usar incluso hacia el futuro en nuevas tecnologías y paralelamente en tecnologías que ya, en este caso en concreto fue de correos, pero pues, bueno, en este caso podrían haber sido mensajes de texto, que en esa época existía el teléfono celular, ¿no? También el criterio a final de cuentas es el mismo, el bien constitucional protegido es el mismo en todos estos supuestos. Independientemente del medio a través del cual se establece la comunicación entre dos personas. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Estamos hablando de un tema muy importante, de la expectativa de privacidad, de la protección de la inviolabilidad de comunicaciones privadas y en su caso del efecto probatorio que la obtención de esta información puede tener en el marco de un proceso judicial. Porque en este caso un señor tuvo acceso al correo electrónico de su esposa y lo hizo valer, esos correos que fueron más de 300, en un proceso judicial en el cual él estaba solicitando el divorcio y también los temas de guarda y custodia de sus hijos menores de edad. Entonces, este es el tema, es un asunto de gran relevancia y vamos a seguir platicando con nuestros invitados en muy pocos minutos. No se vayan, regresamos enseguida. Bueno, pues estamos de regreso. Tenemos hoy a dos invitados de lujo que ya nos han acompañado en otros programas. Guillermo Con, Carlos Ponce. Nuevamente, gracias por estar aquí. Y quiero preguntarte, Carlos, la sentencia en esta especie de razonamiento, me atrevo a calificarlo así, de orfebrería, porque realmente va hilando muy fino, es una tarea de relojero casi, ¿no? Dice también una cosa que quizá valga la pena mencionar, que es cuándo se entiende que se violó la privacidad o, digamos, la protección de comunicaciones en el caso de un correo electrónico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, la Corte parte de entender que en el caso de los correos electrónicos pasa algo muy interesante, que es que no es posible establecer un lugar en concreto en donde se ubica un correo electrónico o una cuenta de correo electrónico. Tan es así que en el caso en concreto, el esposo accedió desde su propia computadora al correo electrónico de su esposa. Los correos en Internet, la información es ubicua, está en todas partes. Y esto nos hace preguntarnos, bueno, en qué momento hay una afectación a este derecho. Y bueno, la Corte identifica que los correos electrónicos tienen dos elementos fundamentales, que es el nombre de usuario y la contraseña. Y creo que aquí es pacífico afirmar que esto se encuentra prácticamente en cualquier esquema de correo electrónico. Lo que la Corte entiende entonces es que la violación a las comunicaciones privadas, en el caso de los correos electrónicos, se da precisamente cuando una persona accede al correo electrónico de otra persona introduciendo su contraseña, que yo haría una acotación, creo que también podría ser a través de un medio furtivo, ¿no? A través de un hackeo, por ejemplo, no necesariamente introduciendo directamente la contraseña, sino a través de otro medio. Pero algún tipo de contraseña, yo no sé cómo funciona el hackeo, ¿no? O cuál sea la tarea de los hackers, sí, pero me imagino que... O violación a la seguridad informática, etcétera. Pero bueno, el caso se centra, porque es el caso concreto, en el que una persona introduce sin la autorización, sin el consentimiento del titular, la contraseña de este correo electrónico. Y dice la Corte, es aquí en donde se produce la violación a las comunicaciones privadas, con la acotación de que no es necesario
que se abra un correo o se lea un correo o una comunicación en particular. Basta con que se acceda introduciendo esa contraseña para que se actualice la violación. En ese momento, Carlos, en términos de la sentencia, ¿en ese momento se está violando el artículo 16 constitucional? En ese momento. Perfecto. A partir de ahí. Oye, a ver, Guillermo, Carlos, es que ahorita Carlos mencionó algo muy importante que también la sentencia aborda. Y entiendo que se da por hecho, no sé si fue materia de prueba o no, pero se asume así. La propiedad de la computadora era del esposo. Así es. Y eso supone algún matiz, ¿o no? Porque alguien podría decir, oye, espérame, yo voy a una tienda, compro con mi dinero la computadora, dejo la computadora en la casa, mi pareja usa la computadora, que es la computadora de la casa, pero que yo pagué, la factura está a mi nombre, y lo usa para mandarse mensajes con un señor tercero, con una señora tercero, como sea, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? Pues sí es mi computadora. Sí, la sentencia precisamente hace esta acotación porque era una de las defensas del esposo. El esposo dice, yo no violé las comunicaciones privadas porque la computadora era mía. Y como muy bien dice Carlos, el gran problema con este argumento es que los correos electrónicos no se ubican en un lugar en específico, son ubicuos, están en el aire, en Internet. Entonces, es un poco irrelevante quién es el titular de la computadora, porque a los correos electrónicos se puede acceder desde cualquier computadora. Él pudo haber ido a un café Internet y meterse a la cuenta de correo que corresponda a la esposa y meter su contraseña y tener el mismo acceso que en su computadora. Y eso no cambia en nada que hubo una intromisión sin consentimiento de la esposa en sus comunicaciones privadas. Oye, hablando del tema del consentimiento, a ver, aquí Guillermo nos está también alertando de algo importante. Pensemos en esta situación, Carlos, ayúdanos a entender esto. ¿Qué pasa si una persona de repente está ocupada y le dice, oye, métete a mi cuenta de correo, le dice a su pareja, o puede ser a un tercero, no tiene que ser necesariamente su pareja, aunque este contexto se da en el caso concreto, pero pensemos en una relación sentimental. Oye, métete al correo porque necesito que me mandes un documento, necesito revisar tal cosa. Hay un tema de consentimiento y en la sentencia y de revocabilidad de consentimientos. ¿Es esto correcto? Sí, la Corte reconoce que en la vida cotidiana pues esto puede suceder. Una persona le puede dar el consentimiento o le puede autorizar a alguien que entra a su cuenta de correo electrónico por cualquier circunstancia, pero la Corte también aclara que este consentimiento o esta autorización es revocable en cualquier momento y que no requiere ninguna formalidad. Así como yo le puedo autorizar a alguien en este momento que entre a mi correo, en ese momento también le puedo decir ya no sigas entrando, ya solamente hazlo como una especie de un mandato específico, solamente hazlo para que reenvíes este correo a tal persona. Pero una vez que esto se acabó, se entiende que el consentimiento está revocado y no habría razón por la cual esta persona después pueda alegar, bueno, es que la persona me había autorizado usar su correo. No, es que eso me imagino, ¿no? Que el argumento podría ser, oye, acuérdate que hace 3 años... Sí. Aquel día que tú andabas deprisa, me pasaste tu contraseña. Y yo entendí que cuando me pasaste la contraseña, yo puedo entrar todos los días que yo quisiera, todas las veces. Y eso es precisamente lo que creo que la Corte trata de aclarar, diciendo, no, este consentimiento tiene que ser fehaciente, que quedar fehaciente que es para ese momento en particular, pero además que se puede revocar en cualquier punto. Y sin formalidad. Y sin formalidad alguna. A ver, y de esto... Guillermo, la sentencia deriva, hay una expresión en la sentencia que Carlos tocó citando justamente a la Suprema Corte de Estados Unidos, pero que me gustaría recuperar. Expectativa de privacidad. Es decir, si nosotros nos comunicamos con quien sea, establecemos una comunicación, pues estamos pensando, estamos confiados en que esa comunicación va a llegar a su destinatario, pero solo a su destinatario. Es decir, ¿existe esta expectativa de privacidad? Claro, pues como discutíamos hace un momento, dependiendo de las circunstancias que rodean a la comunicación, pues uno puede tener una determinada expectativa de privacidad, ¿no? Si uno está en un café y está hablando con el altavoz por teléfono, pues evidentemente uno no espera tener una expectativa de privacidad respecto de los demás. No le vas a pedir a todos que se salgan del café o que se tapen los oídos para no escuchar tu conversación, ¿no? Pero dependiendo de las circunstancias que rodean a la comunicación, uno puede tener esta expectativa de privacidad y aquí es donde entra la protección de este derecho fundamental. Oye, y en ese sentido, otro elemento que la Corte
maneja en la sentencia, que creo que es importante, es, y estoy seguro que será preocupación de muchas personas que están viendo el programa, ¿no? Oye, ¿y en el tema de menores qué pasa? Porque aquí se dio entre dos adultos, que entre ellos estaban casados, digamos, dos cónyuges, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con quienes somos padres de familia, quienes tienen hijos menores y dicen, oye, ¿y será que yo no me puedo meter en el correo electrónico de mi hijo de 10 años o en el WhatsApp que se está mandando mi hija de 12 años? Hay un tema de menores que también aborda la sentencia, ¿no es cierto, Carlos? Sí, la Corte también reconoce bueno, el argumento, porque también era una de las defensas, ¿no? Bueno, esto lo estoy haciendo porque quería velar el interés superior de mis hijos. Pero la Corte entiende que esto puede suceder, o sea, que los padres pueden tener ciertos deberes derivados de su patria potestad, de cuidar, de velar por el interés de sus hijos, de cuidarlos, etcétera, ¿no? Esto puede suceder y esto puede ser una medida, digamos, válida. El problema está en que esto se utilice como un argumento para después querer estar revisando las cuentas, por ejemplo, del cónyuge, ¿no? Que ahí es donde dice la Corte, bueno, el hecho de estar casado no hay una renuncia por el hecho de que uno contraiga matrimonio con una persona, no hay una renuncia al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Este permanece intacto, ¿no? O sea, es importante aclarar entonces que en términos de lo que la Corte dice, el hecho de que tú contraigas matrimonio con una persona no te autoriza simultáneamente a que ya pues revises sus correos o sea, la relación matrimonial no supone una esfera de ausencia de derechos fundamentales. Exactamente. Los derechos fundamentales rigen dentro del matrimonio también. Habrá cosas que se verán moduladas, como la propia intimidad o la propia privacidad que se ve compartida, pero las comunicaciones privadas tienen la particularidad de que no se ven diluidas por el hecho de que uno contraiga matrimonio con alguien. Entonces, las contraseñas, y hay que tener mucho cuidado con cómo las manejamos, ¿no?, en nuestras cuentas. A ver, nada más para terminar de entender bien lo de menores. Los padres pueden, en ciertas circunstancias, estar pendientes de las comunicaciones que sus hijos menores de edad tienen con terceras personas en aras a tutelar siempre el interés superior de ellos, ¿no? Y a evitar que se pudiera lesionar porque ahora en Internet también se ha vuelto un mundo peligroso. Que es un tema delicado. Sí. Sobre todo para menores, ¿no? Que de pronto pueden tener dudas, confusiones, y los padres, pues naturalmente quieren estar pendientes. Si no quisiera, yo estoy seguro que ni Carlos, ni Guillermo, ¿verdad?, ni ninguno de los que participamos en este programa quisiéramos que se fuera las personas que nos están viendo con la idea de que esto supone una cortapisa para que los padres estén preocupados y atentos a lo que sus hijos hacen en Internet o con quién se comunican, ¿no? Un papá, una mamá, pues caramba, tiene que tener esta preocupación, vaya, ¿no? Que yo creo que es un aspecto que se tendrá que discutir a profundidad, porque habrá otros argumentos también que pueden ahí jugar, como el desarrollo progresivo de los menores, sí, que tendrá que ser motivo de una discusión aparte. Sí, por eso comentaba... No es lo mismo un niño de 10 años que uno de 17 y 11 meses, ¿verdad? Sí. Es importante aclarar que esto no fue lo que la Corte, digamos, directamente tuvo que resolver, simplemente lo utilizó para decir que el argumento de los menores, es decir, que lo estoy haciendo porque es para cuidar a mis hijos, no era un argumento válido en este caso en particular. Oye, Guillermo, y a ver, y en ese sentido, para aproximarnos a un espacio de conclusiones, la Corte, ¿a qué conclusión llega en relación a los correos, ya no entendidos como el artículo 6 y todo eso, sino más bien como parte de un medio de prueba en un juicio civil? Entonces, ¿qué efecto tiene desde el punto de vista probatorio? A mí particularmente me parece uno de los temas más interesantes de la sentencia. Por todas las razones que hemos explicado, la Corte determina que efectivamente existió una violación a las comunicaciones privadas de la esposa, y eso, pues bueno, dice la Corte, tiene que tener alguna especie de remedio, ¿no? Entonces, lo que hace es, otra vez, aunque ya se había hecho anteriormente, pero importar esta idea de la exclusión probatoria, ¿no? Y lo que hace es decir, colegiado, estos más de 300 correos electrónicos que tú valoraste para arribar a tu conclusión,
es una prueba obtenida mediante una violación a derechos fundamentales y por tanto tú no podías haberla analizado. Debiste haberla excluido de tu valoración probatoria. Y no solo eso, la Corte va un poco más allá y trae esta doctrina del fruto del árbol envenenado, esta famosa doctrina que desarrolló la Corte de Estados Unidos en el Silverthorne Lumberjack Company versus the United States, en el que determinó que todas las pruebas derivadas de una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales tienen el mismo vicio. ¿Es como un efecto dominó, dirías? Es como sí, precisamente creo que es una buena analogía, es un efecto dominó. Entonces, en el caso, sí, había una fe de hechos, habían más de 300 correos, pero no solamente eso, había, como mencionamos al inicio, una serie de peritajes psicológicos que derivaron de esos correos o que estaban relacionados directamente con los correos, porque era el objeto de análisis. Entonces dice la Corte, todo eso, como no solamente los correos se obtuvieron mediante violación de derechos fundamentales, sino estos peritajes que utilizan esos correos como base, pues también son ilícitos. Entonces, todo este cúmulo de material probatorio, tu tribunal colegiado no lo podías haber analizado. ¿No generan ningún efecto? No generan ningún efecto. ¿Es nulo ¿cómo lo llamas? ¿Nulo de pleno derecho? ¿Cómo lo llamas? Sí, se excluye. Como si no existiera. Como si no existiera. Tú debiste haber tomado tu decisión sin considerar este cúmulo probatorio, lo cual es muy interesante tomando en consideración que todas estas doctrinas de exclusión probatoria generalmente se daban, bueno, su origen es la materia penal, ¿no? Es que sí, uno pensaría en penal, ¿no? Claro, y precisamente, bueno, si nosotros volteamos a ver la jurisprudencia norteamericana, la doctrina de exclusión probatoria se ciñe a la materia penal. Y por eso me parece un precedente interesante porque expande como esta regla de exclusión probatoria para buscar darle vigencia a los derechos fundamentales entre particulares, que tenga algún efecto práctico y que no simplemente sea un discurso, ¿no? Buenísimo. Y en ese sentido, también como otra conclusión, Carlos, ¿qué sucede con los menores? Es decir, ya Guillermo nos dijo, a ver, los correos se excluyen. El mandato que la Corte le da al tribunal colegiado es, pues esto no puedes tomarlo en cuenta. ¿Y con los niños qué pasa? Porque se había cambiado la guardia y custodia, ¿no? Sí, la Corte también, otro tema que aborda ya como un aspecto final es cuál es la situación de la guardia y custodia de los menores. Y la Corte aquí ya hace un análisis puntual de lo que el tribunal colegiado había razonado para, digamos, quitarle la guardia y custodia a la mamá. Y lo que la Corte determina es, entre otras cosas, además de que había información que no podía ser utilizada para fundamentar este fallo, y también la propia argumentación del tribunal colegiado, que consideró que era equívoca, porque consideró que las autoridades de primera y segunda instancia habían sido muy prolijas, que habían hecho un análisis muy puntual de si en el caso en concreto había habido realmente un riesgo para estos menores. Fue equivocada esa decisión del tribunal colegiado y la Corte preocupada también por garantizar correctamente los derechos de los menores, atendiendo al interés superior, que hay que recordar que es precisamente el criterio orientador que siempre que debemos tomar en consideración para tomar decisiones sobre los menores, niños, niñas y adolescentes, cuál es su interés superior para determinar dónde deben estar. Pues la Suprema Corte termina decidiendo que no hay razón justificada para remover la guardia y custodia. Las razones que se habían dado se basaban, por un lado, en evidencia ilícita, es decir, evidencia que no podía ser tomada en consideración, pero además es importante señalar que el razonamiento también del que partió el órgano colegiado era equivocado. Porque en las instancias inferiores se escuchó a los menores. Se había escuchado y los menores pidieron seguir viviendo con su mamá. Su madre. Y en cambio... Que es uno de los elementos, entre otros, que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el riesgo que pudiera estar efectivamente un menor en determinado contexto, pero en este caso no había evidencia que pudiera llevar a la conclusión de que realmente la madre no estaba en condiciones de poder ejercer la guardia y custodia como lo había venido. Creo que la Corte, corrígeme Carlos, le da 8 días al papá para entregar ya la custodia a la mamá, ¿verdad? Hace unos efectos para que esto se pueda materializar de esta manera. Sí. Oye, Guillermo, la última pregunta, pues ya se nos agotó el tiempo, pero no quiero evitar formulártela. Porque además creo que ya lo mencionaste muy bien o avisoraste la respuesta, pero entonces, ¿la exclusión probatoria derivada de la comisión de un ilícito constitucional aplica a todas las materias? Bueno, creo que habría que distinguir, y no me gustaría hacer una afirmación categórica, pero sin duda... o a más materias que la penal, por lo menos. Al parecer la Corte así lo va entendiendo, ¿no?
como decía, los orígenes de la exclusión probatoria, al menos en Estados Unidos y en otros países, se ciña a la materia penal, ¿no? Lo pensamos en violaciones a derechos fundamentales de la autoridad respecto a derechos fundamentales de una persona inculpada, y que como remedio a esa violación a derechos fundamentales, que ahí podríamos discutir cuál es el objeto o la garantía atrás de eso, se excluye del material probatorio y no se puede valorar. Entonces, aquí la Corte lo que hace es traer un poco esta doctrina, aplicarla aquí, y dice expresamente, ante la violación de derechos fundamentales, da lugar a la exclusión probatoria. ¿Por qué? Pues como decía, a final de cuentas, determinamos que existió una violación a un derecho fundamental, y alguna consecuencia en el mundo real tiene que tener esta violación a derechos fundamentales, ¿no? Ahora, me suena que esa misma línea argumentativa pues pudiera aplicarse a otras materias. Es decir, ya tenemos lo penal, claramente, porque además está en la Constitución, el artículo 20. Ya tenemos materia de litigio familiar, como es este caso. Me imagino que progresivamente pudiera irse ampliando esto. Creo que habría que ver, sería una discusión sumamente interesante. La Corte, hasta donde yo tengo entendido, principalmente en materia penal, está este precedente. En materia de derechos humanos hay algunos otros precedentes, pero ya viéndolo otras materias, habría que ver cuál es la razonabilidad de la exclusión probatoria, si no existen otros medios para reparar la violación al derecho fundamental que no necesariamente nos llevarán a la exclusión probatoria. O sea, creo que es un debate complejo en el cual, pues bueno, va más allá de lo que se decidió. Lo que es un hecho es que en esta sentencia, en el ámbito familiar, se utilizó ese remedio para reparar de alguna manera la violación al derecho fundamental. Y no solamente en materia, quiero hacer el énfasis, no solamente es relevante por el hecho de ser materia civil, sino porque además deriva de la violación, como decíamos, de un derecho fundamental entre particulares, claro, lo cual lleva, es todavía más, bueno, podríamos discutir mucho cuáles son el impacto de un criterio de esta naturaleza. Aunque hay ya, digamos, una línea jurisprudencial de la Corte. Por supuesto que hay una línea, y ese es el camino que decía la Corte, pero sin duda yo creo que esta línea jurisprudencial será, como dices, avanzando y desarrollando, y veremos entonces casos más concretos donde podremos ir problematizando estas reglas y estas situaciones. Sin duda, y espero que las comentemos también en el programa. Guillermo Con, Carlos Ponce, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para un nuevo episodio y una nueva reflexión sobre los temas de mayor relevancia resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.